Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Caritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro primer programa del año 2026 y va a estar destinado este primer programa. Su objetivo principal es volver a recordar lo que fue la Asamblea Diocesana de Cáritas, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del año 2026 en Cáritas Diocesana de Toledo, y así se centrará también la Jornada Diocesana de Voluntariado y las diferentes acciones formativas que vamos a llevar a cabo, va a estar centrado en lo que es la virtud de la caridad, y de la virtud de la caridad hablamos en la Asamblea Diocesana de Cáritas, que supone para nosotros los cristianos la caridad, que es el gesto del amor. Es solo dar el dinero, es solo dar alimentos. ¿Qué es la virtud de la caridad? Y para ello vamos a profundizar también en la dimensión evangelizadora de la caridad, que tiene que bañar nuestra acción social, y lo que significa reconocer que la caridad, es lo que he dicho, no es solo ayuda material, es algo más, es caridad, es amor con mayúscula. Para ello vamos a ir desgranando lo que fue la ponencia de don Luis Miguel Rojo, delegado episcopal de Cáritas Española aquí en Toledo, su primera participación aquí en Toledo. Y lo vamos a hacer con Malvina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas y que desde hace bastantes programas pues no está con nosotros. ¿Qué tal, Balbi? Bien, Mónica, gracias a Dios. Vamos a reflexionar y a desgranar. Ya vimos en el último programa que estuviste, que ya vino también el delegado episcopal de Cáritas, don José Luis Martín Fernández Marcote. Ya dimos un avance de lo que fue esta ponencia del delegado episcopal de Cáritas Española, que también pueden ver al completo en el canal de YouTube de comunicación de Cáritas Toledo. Em, Vamos primero a conocer, Balbi, a don Luis Miguel Rojo, que prácticamente cuando llegó a Toledo en noviembre decía que se acababa de incorporar y que estaba aterrizando también en Cáritas Española, teniendo en cuenta que él viene de Roma porque estaba estudiando allí. Pero vamos a ver quién es el delegado episcopal de Cáritas Española. Pues vamos a presentar un poquito a don Luis Miguel. Don Luis Miguel es misionero Paul, fue ordenado sacerdote en el año 2009, ha sido vicario parroquial y párroco de la parroquia de La Milagrosa en Valladolid, también ha sido delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Valladolid, Ujú. también ha sido coordinador el coordinador de entidades de desarrollo humano e integral, miembro del Consejo Diocesano de la Confer. Una de los ítems de su currículum que me parece muy interesante es que ha sido voluntario de Cáritas desde los 18 años y ha colaborado en proyectos y programas desde infancia, formación, migrantes, personas mayores. Creo que eso le ha dado un conocimiento Ujú. de Cáritas bastante amplio. Ha sido también misionero en Honduras y en Bolivia. Y desde que, bueno, ha participado también en muchos encuentros de formación en Cáritas Española, tanto a nivel nacional como internacional, y también ha formado a trabajadores, sacerdotes y voluntarios de Cáritas. Yo creo que también esto, no solo su voluntariado, sino también las tareas de responsabilidad que tiene en su orden religiosa, el haber sido delegado episcopal de Cáritas, creo que conoce Cáritas desde la base del Ujú, es voluntariado verdad. a los puestos de responsabilidad que le han dado pues, esa delegación, y ahora el ser el delegado episcopal de Cáritas Española. El título de la ponencia Sí. ya me parece que es muy significativo. Cáritas, Iglesia que no pone límites al amor. Es como se tituló la ponencia que, como bien has dicho, expuso en la asamblea que se celebró en noviembre de 2025, la asamblea de nuestra Cáritas diocesana. Fue una declaración de intenciones de lo que va a ser también su mandato, entre comillas, teniendo en cuenta que nosotros en Caritas pues estamos al servicio de la Iglesia. Vamos a situarnos un poco en la introducción. ¿Qué realidad nos describe don Luis Miguel en su ponencia?
Y cuando acabe vamos a ver un vídeo vamos a ir poniendo vídeos de lo que fue su intervención aquí en Toledo. Pues don Luis Miguel inició la ponencia describiendo la realidad que nos rodea, la realidad en la que se desenvuelve la acción de Cáritas. Nos habla citó a varios filósofos, algún teólogo, que coinciden en hablar de un cierre de ciclo, de un cambio de etapa, de un momento de crisis. Es una época en la que, como decimos, a la que no es ajena la Iglesia, es una realidad que está muy polarizada, una sociedad que, como dice el informe FOESA, se puede hablar de la sociedad del miedo, ¿no? Ante esa fragmentación, esa polarización, ese cambio que estamos viendo. Tenemos ejemplos muy recientes de cómo está cambiando la política internacional, cómo están cambiando un poco las alianzas, las estrategias de los países, cómo eso también nos condiciona. Y como decía, es una sociedad que en el informe FOESA se habla de la sociedad del sálvese quien pueda. Ante ese miedo, ante esa incertidumbre, ante ese cierre de ciclo, e incluso algunos hablan de el fin de una civilización. Bueno, pues aparece ese miedo que luego vamos a ver que tiene también otras implicaciones que nos llevan a un mayor individualismo. Vamos a conocer algunas de las palabras que hizo don Luis Miguel en la asamblea. Creo que es fundamental que esa dimensión religiosa que tienen todas las personas la trabajemos, la cuidemos, la potenciemos. No solamente cuestiones materiales, sino todo, porque la fe es la que da sentido a la vida. Por lo tanto, cualquier acción que realicemos tiene que ser una acción donde está presente nuestra fe, nuestra apertura a la trascendencia, donde podemos de alguna forma descubrir y hacer presente a Dios. Es verdad que habrá distintos credos. Yo esto lo reconozco, que en Cáritas hay personas musulmanas, personas incluso que se confiesan no creyentes, pero si verdaderamente nos abrimos a la trascendencia, ahí vamos a poder aportar y dar razón de nuestra fe. Y yo creo en ese amor de Cristo que se contagia a todos. Yo creo en este amor de Cristo que se contagia a todo, dice don Luis Miguel, y en este amor que tenemos de Jesucristo, qué podemos hacer como Cáritas, que lo explica él también, para poder ayudar a las personas que acompañamos. Bueno, hablábamos de la realidad que él describía, que es una realidad pues, de una sociedad con miedo, de una sociedad que hay cierres de ciclos, fines de etapas, una sociedad en la que se palpa la inseguridad. Y junto a eso nos vemos también ante una realidad que es que en esa sociedad hay personas que están necesitando de nuestro acompañamiento y precisamente por la complejidad que tiene actualmente esa sociedad nos resulta muy difícil dar respuestas, que uno se plantea el voluntario, el trabajador, el miembro del equipo directivo que tiene otra responsabilidad, qué hacer, cómo acompañar, cómo dar una respuesta, cómo ser esa luz que Cristo nos invita a ser sal y luz a través de nuestras acciones en Cáritas. FOESA, don Luis Miguel hablaba del informe FOESA también, hablando de cómo nos pide ese informe que entremos en un cambio de paradigma, o sea, un cambio social que implica que dejemos atrás los valores que están actualmente impregnando nuestra sociedad, la competitividad, el individualismo, que esos valores tienen que ser sustituidos por unos valores que son más próximos a lo que es nuestra esencia, a lo que es nuestra identidad. Valores que propone la Iglesia y que nos propone como valores para construir el reino y como valores para vivir en sociedad. El Papa León XIV, que comentabas que habíamos estado también comentando la encíclica Dilexite, habla de que la opción preferencial por los pobres en la Iglesia nos ayuda porque hace que la Iglesia se renueve y que por lo tanto también la sociedad se renueve.
La opción preferencial por los pobres nos sirve si somos capaces de escuchar ese grito de los pobres. Tiene que haber un cambio, los pobres tienen que ocupar un lugar central en nuestras comunidades, no solo, por supuesto, en los equipos de Cáritas, no solo en la acción de la Cáritas diocesana, también en las comunidades cristianas. Hemos de ser capaces de abrir puertas, de hacerles un lugar en nuestras comunidades. Es precisamente, de acuerdo con el título de la ponencia, no ser nosotros quienes pongan los límites al amor de Dios, que está deseando derramarse sobre todos y especialmente sobre los más vulnerables, y ser nosotros canales. Y desde ahí, desde ese amor que nosotros recibimos y que contagiamos, que se pueda producir ese cambio de paradigma, ese cambio en la sociedad, ese cambio del que Cáritas puede ser un motor muy importante y muy interesante, porque está presente en muchas comunidades cristianas, en la mayoría, por ejemplo, de las comunidades cristianas de nuestra diócesis, y tiene un papel muy importante a la hora de hacer este cambio social. Para ser agentes de este cambio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, don Luis Miguel hablaba como de tres aspectos que son importantes y que tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar hacer este cambio en nuestra sociedad. Primero de todo, la opción preferencial por los pobres, que a su vez tiene unos rasgos. Hay también que tener en cuenta a la hora de hacer este cambio que hay unas tensiones en la sociedad que por supuesto nos afectan. Afectan a cualquier miembro de la sociedad, afectan a la Iglesia, afectan a Cáritas. Y bueno, y por último, él hizo referencia a unos rasgos que nos ayudarán a poner en práctica este cambio. Háblanos también de los rasgos que tienen que tener la opción preferencial por los Sí, pobres. al hablarnos de estos tres momentos o tres condiciones para hacer este cambio, al hablar de la opción preferencial por los pobres, don Luis Miguel nos hablaba de que los pobres se sitúan en la teología. Hay muchos trabajan por los más desfavorecidos, por los más vulnerables, muchos. Como un lugar donde desarrollar la solidaridad, donde desarrollar la filantropía, pero para nosotros los pobres son un lugar teológico, porque son un lugar de encuentro con Dios. Muchas veces aquí hemos citado el texto de Mateo 25, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Para nosotros son un lugar de encuentro. Citaba don Luis Miguel al Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, que decía que nos invitaba a descubrir a Cristo en los pobres, a prestarles nuestra voz y a ser sus amigos. Escuchar a los pobres, interpretarlos y recoger, muy importante, la sabiduría que Dios nos quiere comunicar a través de ellos, porque es verdad que esa transformación social, que es el gran reto que nosotros tenemos, solo la vamos a poder hacer desde la escucha. Dios nos habla en los pobres también y tiene toda una sabiduría que comunicarnos. Por otra parte, es verdad que el Papa León XIV habla en la Dilexite de un doble movimiento precioso que se da cuando como agentes de ese cambio, como cristianos, se nos pide acercarnos a los pobres con los mismos sentimientos de Cristo, que nos acerquemos a ellos como Cristo se acercaba a los pobres. Y por otra parte, cómo ese amor se nos devuelve. Entonces, se produce en ese intercambio, en esa opción preferencial por los pobres, ese movimiento que, por un lado, nos acerca a los pobres desde el amor de Cristo y que, por otro lado, revierte en nosotros, y todos tenemos experiencia de cómo hemos podido palpar ese amor preferencial de Dios por los pobres y cómo se nos devuelve mucho más de lo que nosotros podemos entregar. Vamos a ver este vídeo de lo que estaba hablando Balbi, un poco de lo que es Cáritas y lo que son otras realidades, que muchas veces nos preguntan si Cáritas es una ONG. Y don Luis Miguel lo explica muy bien, no hace respuesta a si Cáritas es una ONG, pero en esta intervención lo explica muy bien. Trabajan con los pobres, muchas realidades de ámbito social, pero nosotros nos diferenciamos porque nuestros pobres se sitúan en el ámbito de la teología, utilizando esta palabra, es decir, los pobres son Dios. En los pobres encontramos a Dios. Dios se hace presente, se manifiesta en los pobres.
Por lo tanto, ahí está una de las claves principales, diferenciadoras y especiales nuestras, como agentes de Cáritas, como Iglesia. Papa Francisco en Evangelii Gaudium decía que estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos. Este también es un rasgo propio nuestro, luego hablaremos de ello. A ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos, a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Pues ha refrendado lo que había dicho Balbidio, se hace presente en los pobres también desde la parte pues, de la teología, pero vamos a profundizar más en otro de los rasgos de la opción preferencial por los pobres. Sí, porque don Luis Miguel comentaba que los pobres garantizan la misión de la Iglesia. Poner en el centro a los pobres es como reconocer la fuerza evangelizadora que tienen. Los pobres son un criterio para discernir la autenticidad de muchas veces de nuestra fe y de nuestra acción evangelizadora. Y recordaba él la cita de la carta de San Pablo a los Gálatas. San Pablo cuenta ahí cómo se encuentra con los apóstoles en Jerusalén y cómo les va contando pues todo lo que va, las obras que él va haciendo, lo que se va dedicando. Les pregunta, estoy haciendo bien mi itinerario, mi carrera, y ellos le contestan diciéndole que no se olvide de los pobres. Es como una manera de refrendar que tenemos una fe auténtica, una fe que abarca pues no solo la parte más espiritual, esa dimensión religiosa de la persona, sino que se hace cuerpo, se hace carne en esas obras de misericordia, en esas obras de caridad. Es así como también nos pueden reconocer. Nosotros tenemos a alguien diferente. Citamos también muchas veces a Santa Teresa de Calcuta, cuando en aquel acto de reconocimiento le dijo a aquella autoridad de un pueblo en donde les hacían un pequeño homenaje, la gente, otros lo hacen por algo, nosotros lo hacemos por alguien. Es eso lo que también deben reconocer en nosotros. Pero también este aspecto es un reconocimiento a que tenemos que abordar las causas estructurales de la pobreza. Es un reto también para Cáritas y poner nuestra atención en las obras, en las acciones que emprendemos. ¿En qué sentido? Pues en esta tarea de transformar la sociedad, de hacer crecer el reino, es muy importante tener una visión amplia. La Iglesia, por otra parte, la ha tenido y la sigue teniendo gracias a que nos asiste el Espíritu Santo, que es el Padre de los pobres y que es el que, reconociendo y viendo la necesidad de sus hijos, suscita en las personas, en las instituciones, pues a lo largo de la historia lo hemos visto, desde crear universidades, colegios, hospitales, siempre muchas veces adelantándose o saliendo muy al paso de manera pues muy prematura a las necesidades que se van creando. Es importante elegir bien esas acciones, desde las más pequeñitas, de la Cáritas parroquial más pequeña, a los grandes proyectos o acciones que un equipo directivo de una Cáritas diocesana ve que tienen que ponerse en marcha o al contrario, cerrarse. Él nos hizo mucho hincapié en la importancia de esta visión amplia para que estas acciones, estos proyectos, esta obra en la que Cáritas se ve inmersa, vuelvo a repetir, desde la Cáritas parroquial más pequeñita, que decide poner en marcha un pequeño proyecto o una pequeña acción que antes no había visto necesaria y que ahora, con esa visión y esa interpretación del signo de los tiempos, pueden poner en marcha, y cómo muy poquito a poco, de muy poco en muy poco, podemos operar ese cambio social que estamos viendo que es tan necesario, ese cambio que haga visible pues esos valores que queremos poner nosotros sobre la mesa, ¿no? También habla Balbi del encuentro con los pobres. ¿Qué nos quiso decir don Luis Miguel al plantearnos este reto dentro de la opción preferencial de los pobres, que quizás es lo más complicado, lo que es el encuentro con los pobres,
porque hablamos de inclusión, pero no siempre la inclusión forma parte de nuestra vida, de nuestra acción. Desde fuera se ve todo muy bien, yo ayudo, yo doy, pero luego quiero encontrarme, quiero incluirlo. ¿Qué nos quiere decir? Pues es que él lo reconoce y él, como conocedor de la realidad de Claro. Cáritas y conocedor de la realidad de la Iglesia, pues es verdad que nos puso sobre la mesa ese reto y lo reconoció como un reto en el que nos falta todavía mucho, porque es verdad que nos cuesta mucho asimilar esto. Una cosa es que una persona venga a pedirme ayuda, que yo desde mi lugar, que es el de voluntario o el de técnico de Cáritas, pongo a su disposición una ayuda, una bolsa de alimentos, una ayuda económica, la posibilidad de incluirse en un proyecto, y otra cosa es que yo eso lo haga, como decía él citando al Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Una cosa es hacer las cosas hacia los pobres, otra cosa es hacerla con los pobres, y otra cosa es que las cosas sean de los pobres, que sean ellos los protagonistas, que en cierto modo ellos pongan en marcha su capacidad de decidir y sus planteamientos y sus propuestas. En esto es verdad que también en alguna formación que hemos tenido los trabajadores con los equipos de Cáritas Española nos hablan de esa participación incluso a la hora de redactar un proyecto. Que les preguntemos a ellos, oye, ¿tú cómo querrías, cómo crees que este proyecto se podría enfocar mejor para tener una atención más adecuada a las necesidades de migrantes, de mujeres víctimas de violencia, de mujeres embarazadas, de personas sin hogar? Es todo un reto que es verdad que quizá no lo podemos exigir a otras organizaciones, a otras fundaciones, a otras ONGs, asociaciones, pero que en Cáritas sí que se nos exige, porque si hemos visto que los pobres son un lugar de encuentro con Jesucristo, es un lugar donde hay una presencia de Jesucristo, querremos también que tengan una dignidad y un protagonismo que está por encima de ese, como decía el Papa Benedicto también, ¿no? Ese simplemente dar. Exacto, no es solo dar. Vamos a ver ahora este vídeo que habla de la dimensión religiosa de la caridad. Creo que es fundamental que esa dimensión religiosa que tienen todas las personas la trabajemos, la cuidemos, la potenciemos. No solamente cuestiones materiales, sino todo, porque la fe es la que da sentido a la vida. Por lo tanto, cualquier acción que realicemos tiene que ser una acción donde está presente nuestra fe, nuestra apertura a la trascendencia, donde podemos de alguna forma descubrir y hacer presente a Dios. Es verdad que habrá distintos credos. Yo esto lo reconozco, que en Cáritas hay personas musulmanas, personas incluso que se confiesan no creyentes, pero si verdaderamente nos abrimos a la trascendencia, ahí vamos a poder aportar y dar razón de nuestra fe. Y yo creo en ese amor de Cristo que se contagia a todos. Pues ese es el amor de Cristo que se contagia a todo, y que vuelvo a insistir, lo recalcó mucho don Luis Miguel, de la dimensión también religiosa y trascendental de la caridad. Balbi, hablaba también de que tenemos que ser agentes de cambio, ya nos lo has comunicado, también nosotros seguimos insistiendo, porque esa es también la labor del voluntariado y de los agentes de Cáritas, que tenemos que ser agentes de transformación y agentes de cambio también de la sociedad en la que estamos. Pero también hablaba de las posibles tensiones en la realidad en la que estamos para el ejercicio de la caridad. Tenemos que tener en cuenta dónde estamos, cómo vivimos y quién tenemos alrededor, y la sociedad en la que estamos. Fue muy claro en la descripción de las tensiones. ¿Cuáles fueron? Pues él describió fundamentalmente tres. La primera es los populismos, que suelen surgir pues cuando la sociedad está muy fragmentada, hay muchas desigualdades, es un caldo de cultivo perfecto para que se originen estos populismos que dejan, pues es verdad que una cierta desafección. Ujú. A mí esto me pareció muy interesante porque, bueno, pues es verdad que
hay veces que esa desafección, hay sectores de la sociedad que se la ganan continuamente, pues porque eh, las decepciones que nos producen, pues por a veces la clase política, por ejemplo, o hay una desafección hacia la autoridad, pero él hablaba de que estos populismos también se están colando en la Nosotros iglesia, sí. ¿no? Y esa desafección que en la sociedad pues, se puede sentir hacia dirigentes políticos, etcétera, también se cuela en nuestras comunidades y hay esa también desafección pues, hacia nuestros pastores, obispos, sacerdotes, en nuestras caritas, pues hacia los equipos directivos, en las caritas parroquiales, en las caritas diocesanas. Y hablaba él de ese peligro, del peligro de creernos que porque nosotros estamos como a pie de calle, tenemos la verdad. Ujú. También hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con también esa polarización que se ha o que se puede estar introduciendo, ¿no? La En nuestra iglesia. iglesia. Cáritas, él propone que Cáritas sea un lugar donde se frene esta realidad, porque que Cáritas sea siempre el lugar de encuentro entre pues, personas de distintas religiones, distintas razas. Cáritas es una propuesta de encuentro frente a esta separación a la que nos llevan a veces estos populismos. Hablaba él también de otra tensión que es el aumento de la migración. España ha pasado de ser un país del que salían personas a otros países a migrar a ser un país receptor de migrantes. Y es verdad que ese cambio la sociedad lo tiene que ir, no sé, digiriendo y a veces, y ha sido muy rápido. Se habla de 8,8 millones de migrantes Ujú. en En España, España. que es verdad que era una realidad que antes se veía más en las ciudades y ahora, bueno, pues en cualquier lugar, cualquier pueblo pequeño al que vayas, puedes ver personas migrantes. A nivel regional ha sido, me parece que un crecimiento de un 36% desde el año 98 hasta 2024. Claro, ha ido regularizar, se ha ido poco a poco, pero en los últimos años en Cáritas lo hemos visto como ha aumentado en los últimos 5 o 6 años el aumento de las personas migrantes. Exacto, pero es que ellos, según FOESA, sufren 4 veces más La en la exclusión exclusión. severa Ujú. y 2 veces más que una persona nacida en España la exclusión, ¿no? Entonces, es verdad que esto también está siendo una realidad que tensiona a veces a la sociedad, porque aparecen a veces rasgos xenófobos, racistas, a veces hay dificultades en la convivencia, aparecen prejuicios, aparecen a veces también dificultades por parte de la población migrante a la hora de quererse integrar. No es lo común ni es lo frecuente, pero pasa también, hay que reconocerlo. Cáritas también ahí, en esta tensión, puede hacer un trabajo por destensar, porque es verdad que nosotros sabemos que el amor es universal, Ujú. que Jesús nos ha dicho amaos unos a otros y no nos ha dicho pero solo a los de tu barrio o solo a los de tu parroquia o solo a los de tu país o tu religión. Amaos unos a otros. Y esa puede ser pues algo que nos vacune frente a esa tensión que se produce a veces por la llegada del que es ajeno, del que es extranjero, del que no comparte conmigo pues, lugar de origen, etc. Y por último habla de una tensión que es, hemos hablado de ella también, el individualismo, que es verdad que esa desafección de la que hablábamos, ese querer ir al sálvese quien pueda, pues está haciendo surgir mucho ese individualismo de bastante tengo yo con lo mío, me importa poco Ujú. la tensión que haya pues por ciertos problemas, no sé, yo tengo vivienda, si alguien no tiene vivienda, pues que se busque la Pues no mi vida o problema, ese es su sí. problema, ¿no? Ese individualismo del que hablaba también mucho el Papa Francisco, ojo porque nos está impregnando también a nosotros, pero Cáritas también puede ser un antídoto contra este individualismo. ¿Por qué? Pues porque es verdad que Cáritas tiende a la apertura, tiende a acoger y tiende a formar comunidades o a querer ser parte de esas comunidades robustas en las que, por supuesto, estén centrándose en Cristo, pues sean un lugar de encuentro y un lugar donde, volvemos a insistir, ser agentes de ese cambio y ser agentes de ese crecimiento del reino. Y ya por último, vamos a recoger, como se suele decir cuando se hacen las conferencias, vamos a recoger todo esto
¿Cómo lo ponemos en práctica y cómo lo vamos a llevar a la acción? Ese es el objetivo también de esta de estos minutos que hemos dedicado, pues también a recordar la ponencia de don Luis Miguel Rojo, que no se quede en un programa de televisión, sino que todos los que nos están viendo y están escuchando, porque también se emite por Radio Santa María, pues que lo llevemos a la acción, que lo pongamos en práctica, y no solo las personas que estamos en Cáritas, sino todos los bautizados estamos llamados a la santidad y también a la caridad. ¿Qué pistas nos das para llevarlo a la acción? Pues él en su ponencia nos dejó como una especie de recetario, ¿no? Ujú. Para llevar a cabo esta transformación. Hablaba del instrumento importantísimo del diálogo. A veces hay una anécdota muy conocida de Cáritas, pero que es real, que se Ujú. cuenta de un papá que apareció, un papá negro, con En su un hijo, despacho parroquial. exacto, en un despacho parroquial, y inmediatamente pues le hicieron pasar, le dieron una bolsa de comida, le Tremendo. dieron ropa, y al final el papá lo que dijo fue: es que yo quería apuntar al niño a catequesis. O sea, Y no nadie le habló, preguntó. solo Exacto. por la... Esto nos puede pasar en Cáritas y nos pasa, damos por hecho que lo que el otro va a pensar, lo que el otro va a sentir, lo que el otro necesita, y, y bueno, el diálogo es un instrumento de encuentro valiosísimo, un Ujú. diálogo que sea sincero, que sea abierto, que sea respetuoso. Hay gente que confunde, es que si entramos en diálogo estamos renunciando a nuestros valores, a nuestros principios. No, se puede dialogar desde posturas muy diferentes, pero encontrar puntos en común, y si no se encuentran en común, bueno, se sabe, esto no es un punto en común, pero lo podemos hacer desde el respeto. También la solidaridad como una receta para ese cambio, pero una solidaridad fundamentada en Cristo, porque si no, agota. Uno se cansa, bueno, somos frágiles, estamos, Somos humanos exacto, también. el pecado también está ahí presente y Ujú. pues, nos condiciona evidentemente. Una solidaridad que esté basada en Cristo, y luego, muy importante, crear comunidades sencillas, donde no hay doblez, donde no hay mensajes, pues bueno, pues hay un poco confusos, o comunidades sencillas y espacios de encuentro. Y por supuesto la fe. Cuidar evidentemente la dimensión religiosa, la fe como instrumento valiosísimo, el fundamental para ser motores de cambio, de nuestro propio cambio también, Ujú. del cambio que queremos ofrecer y que queremos ir introduciendo, que de hecho la Iglesia lleva 2000 años siendo instrumento de este cambio. Y por supuesto una fe que tiene que ir relacionada con la coherencia de vida. De nada sirve pues proclamar a los cuatro vientos una fe si luego esa fe no se vive, y una fe y una coherencia de vida que evidentemente sin vida de sacramentos y sin oración, sin trato con el Señor, pues es muy difícil, porque teniendo ese trato y teniendo esa fe que intentas alimentar a través de la oración, los sacramentos, la formación, y bueno, pues todos caemos, ¿no? Si no lo tenemos, pues es imposible. Y terminó citando al Papa Francisco en el encuentro con motivo Del 60 del aniversario de 60 Cáritas. aniversario de Cáritas, que a los que participaron y a los que no pudimos participar, pero que de algún modo estábamos allí también representados, ustedes se convierten en instrumento de evangelización mediante el lenguaje universal de las obras de caridad, dijo él, ¿no? Pero evidentemente para esto hace falta fe, coherencia de vida y presencia de Dios. Pues muy bien recogido, muy bien resumido, y ahí tenemos uno de los objetivos, uno de los propósitos. Ahora que iniciamos el año y todos tenemos algún propósito, pues ser instrumentos de evangelización a través del lenguaje universal, que son las obras de caridad. Con eso lo tendríamos todo. Yo creo que es un propósito que recoge también en nuestra vida a todos, y todo lo que tenemos que hacer también como agentes de cambio, agentes de transformación y agentes al servicio pues de los más necesitados, que ese es pues lo que es la virtud de la caridad. Nos tiene que mover a todos el amor universal, que es el amor a Dios. Balbi, muchísimas gracias por Gracias contarnos, a por ti. desgranarnos la ponencia, que como digo, pues está en el canal de YouTube de Cáritas. Muchas gracias. Y nosotros pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.